tal? Buenas tardes. Les habla Janet Carolina Vicente Medrano, abogada laboralista. Soy docente también, ya mucho tiempo, más de 18 años. Y algo que me encanta es siempre compartir diferentes temas, ¿no?, con mis alumnos. En este caso, vamos a hablar de un tema súper importante, como van a ver ustedes. Están mis nombres, soy consultora legal en una empresa. Muy bien, vamos a entrar al módulo 2, porque todo el módulo 1 ya lo acabamos, fue súper interesante, y ahora también, estos temas son también importantes para cada uno de los trabajadores, sobre todo para tener conocimiento, ¿no?, de cómo poder enfrentar los trabajos hoy en día con esta nueva normalidad. Muy bien, tenemos a continuación la unidad 5, relaciones laborales y recursos humanos. Dos temas muy interesantes y complicados a la vez, ¿no?, de poder plantearlos en el contexto laboral. Muy bien. ¿Y qué son las relaciones laborales? A ver, ¿qué serán las relaciones laborales? Las relaciones laborales es cuando se da, ¿no?, su nombre lo dice, la relación, ¿no?, en el ámbito laboral entre el empleador y los trabajadores. Los empleadores y trabajadores deben prestar atención a los aspectos laborales derivados de la prórroga del estado de emergencia. La persistencia en el contagio del COVID-19 ha dado lugar a que el gobierno central decida prorrogar todavía la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo? No se sabe, ¿no? Lo cierto es que las relaciones laborales, en su mayoría, actualmente son de manera virtual. Como resultado, en el ámbito de las relaciones laborales, es importante prestar atención a ciertos aspectos, ¿no? La crisis sanitaria ha puesto en debate en torno al ámbito laboral algunas prácticas sobre la duración de la jornada laboral, por ejemplo, ¿no?, que se ha visto reducida y se ha hecho más flexible. Las tecnologías de la información y la comunicación han impactado en el lugar del trabajo. Se empieza a hablar de dos tipos de trabajadores: aquellos con posibilidades de teletrabajar, es decir, de hacer un trabajo a distancia, y aquellos que no, como una distinción más de las condiciones laborales. Es decir, la pregunta sería, ¿todos estamos preparados para un teletrabajo? Bien, realmente la pandemia nos agarró a todos de una manera desprevenida, y en algunas empresas sí es cierto, y en algunas multinacionales, los trabajadores tienen una formación, ¿no?, dentro de la labor que ellos hacen, se los va preparando, y más en lo que es las tecnologías. Cada trabajador tiene que ser responsable de esto. Es una nueva realidad, lo tenemos que asumir y tenemos que manejar las TICs. Las TICs son todas estas tecnologías. Y sí o sí, esto no va a cambiar. No vamos a retroceder a como trabajábamos antes. ¿Bien? Eso por un lado. El teletrabajo plantea cómo se va a relacionar el trabajador con sus jefes y sus compañeros, cómo van a cambiar sus funciones y tareas y cómo se va a evaluar su desempeño. Eso por un lado en lo que son relaciones laborales. Y en cuanto a los recursos humanos, ¿qué son los recursos humanos? ¿No? Lo que viene a ser el capital humano. Es decir, de acuerdo a esta coyuntura actual, se hace indispensable y urgente construir un área de recursos humanos desde cero, que incluya ¿qué ítems? La política de reclutamiento de colaboradores,
política de presupuesto de la empresa, un protocolo de apoyo legal, cumplimiento legal, política de beneficios laborales, políticas para el bienestar del trabajador. Esto, por ejemplo, políticas para el bienestar del trabajador, se dan en algunas entidades, sobre todo del sector privado, ¿no? Es más, en algunas empresas o compañías hay un área que se llama el área de la felicidad, ¿no? ¿Qué se busca con eso? Que los trabajadores, ¿no?, siempre estén en una situación óptima, de ánimo muy alegre. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que si un trabajador hace entusiasmado un trabajo, ¿no? Y para eso puede que el área de recursos humanos vea que ese trabajador es más feliz trabajando con música, ¿no? Ese trabajador es feliz porque cada 3 horas le dan como en Japón se dice, ¿no?, un QK, un tiempo de 15 minutos para tomarse un café, ¿no?, relajarse, y luego venir más potenciado, más alegremente a trabajar, ¿no? Y eso sí ayuda a la empresa. ¿Por qué? Porque van a producir mejor, ¿no? Y al producir mejor, la empresa va a estar satisfecha con ese personal, ¿no? Todos ganarían. Eso es una de las propuestas que tiene el área de recursos humanos. El sistema de pago de nómina y administración también, perfiles de cargo, estructura de salarios, el manual del trabajador, seguridad y prevención de riesgos laborales que siempre se habla, procedimientos de promociones y ascensos, procedimiento también de despidos, ¿no? Gestión de datos del personal, procesos de evaluación de desempeños. Todo eso vamos a trabajar el día de hoy en esta unidad 5. Muy bien, ¿y qué es una relación laboral, no? Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona, que es el trabajador, va a aportar su trabajo. Y en tanto, el que aporta el capital, digamos económico, se denomina empleador, patronal o empresario. Eso es una relación laboral. ¿Pero qué más hay en una relación laboral? Vamos a ver. ¿Qué nos dice la Constitución del Perú en cuanto a la relación laboral? ¿Está protegida la relación laboral de los trabajadores en el Perú? Sí. En el artículo 23 nombra, en el tercer párrafo, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. ¿Correcto? Repito esto, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Aquí les doy un ejemplo. Justamente antes de ayer me preguntó un trabajador X de una institución educativa que prácticamente lo habían despedido arbitrariamente, pero que después, yo no sé cómo, llegaron a un acuerdo extrajudicial, una transacción extrajudicial, y lo cierto es que ahí, ¿no?, actuando en el principio de la buena fe, tanto esta institución como él pactan en que él va a cesar de trabajar a partir de febrero del 2020 y que esta institución lo va a volver a contratar a partir del primer día útil del 2021. Bueno, así él se acercó y habló con ellos y sin embargo desconocieron totalmente esa transacción. Entonces, ¿qué pasa? Y él se sintió abrumado y dijo, y a mí no me han liquidado, no me han dado mis beneficios sociales, y ojo, aquí, definitivamente, en el artículo 23 dice, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Y un derecho constitucional
es el derecho que tienen a la irrenunciabilidad de sus beneficios sociales. Es decir, él tiene toda la potestad de poder reclamar sus beneficios sociales, así como sus liquidaciones. No he visto bien el contrato porque me habló muy superficialmente, porque cada caso es totalmente diferente, pero sí le dije, no, definitivamente tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y reclamar y denunciar esta situación. Porque no porque estemos en la pandemia vamos a dejar que nos atropellen nuestros derechos. Y es algo que siempre vengo diciendo desde la primera unidad que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí. Entonces, el derecho a recibir tus beneficios sociales es un derecho que no lo puedes renunciar a pedir, ¿me entienden? No puedes dejar de pedir eso, ¿sí? Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Para que se dé una prestación de servicio, definitivamente tienen que hablar ambas partes, ¿no? Y como ya lo hemos visto, si se trata de un contrato indeterminado, es suficiente la palabra entre ambas partes, ¿no? Sin necesidad de firmar un contrato. Pero si se trata de un contrato determinado, es decir, por una cantidad de meses nada más, necesariamente tienes que firmar y estar de acuerdo con lo que te van a pagar. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. ¿Qué nos dice el artículo 26 de la Constitución Política del Perú? En el artículo 26 habla de la relación laboral. También, aquí destacan los principios que se deben respetar. Tal vez ustedes no lo habían, digamos, prestado atención en este artículo, pero sí sería muy bueno que lo tengan en cuenta. Primero, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Es decir, todos tenemos el derecho, ¿no?, a presentarnos a un determinado trabajo sin que nos discriminen. ¿Correcto? Ni por edad, ni por sexo, ni por nacionalidad. Y tampoco, en el caso de ser discapacitado, tampoco se puede hacer eso. Y en todo caso, si se tratara de una discriminación de una persona discapacitada, Dios mío, estaría en grave problema esa empresa, ¿sí? Hay que reconocer, la vez pasada hablé sobre los derechos de los discapacitados, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Es más, he leído en las convocatorias de trabajo que da el sector público, en lo que es CAS, ¿no? Dentro de sus características y de la forma como ellos, digamos, van evaluando, hay un punto en que cuando se trata de discapacitados le dan un 15% más, ¿no?, en su evaluación. O sea, están considerándolo, y eso me parece muy bueno. Bien, el segundo principio habla sobre el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, ¿no? Aquí, lo que hemos hablado anteriormente, sobre tus derechos reconocidos por la Constitución, ¿sí? Y si la Constitución te dice que no puedes renunciar a tus beneficios sociales, pues agárrate de ahí. Entonces tú tienes derecho a reclamar. También, asimismo, habla en la Constitución acerca de la jornada laboral, ¿sí? De la jornada de 8 horas, ¿sí? Y también como máximo las 48 horas semanales. Lo que tú hagas después, ese es el arreglo que tienes con el empleador, pero no te olvides de nombrar tus horas extras. O sea, son derechos que tú tienes. Y lo que pasa con la mayoría de las personas, de los trabajadores y sobre todo los jóvenes de hoy en día, es que no saben reclamar. Es que se quedan callados y tienen miedo. No, pero es que no hay trabajo y si me quejo me pueden botar, hay represalias. Por favor, si tú tienes bien claro lo que son tus derechos desde un inicio y tienes que tener la seguridad cuando tú dices las cosas. En la vida todo se aprende.
Yo también he pasado por la edad de ustedes, igual, nos podemos equivocar, pero 2, 3 veces ya no. Por eso existen las leyes, existen personas que te pueden asesorar, ¿correcto? Muy bien, 3, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. Siempre, como le decía a este trabajador de esta institución educativa, cualquier duda que haya en esa transacción que firmaron, ese acuerdo, porque él estaba triste y me decía, no han respetado el acuerdo, yo pensé que me iban a contratar. Un momento, le dije, tú no estás en pérdida, los que van a perder son ellos. Entonces, cualquier interpretación que haya de parte del abogado, de parte del Ministerio de Trabajo, de SUNAFIL, cosas que parecen a medias, que hay duda, ¿no? Entonces, siempre va a ser a favor del trabajador. Siempre. Siempre. Cualquier interpretación va a ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. Porque a veces la norma es muy estricta, ¿no? Y bueno, y no da a más interpretación. Entonces, en esos casos, bueno, nos remitimos a este principio. ¿Y qué mayor que esté contenido en la Constitución Política del Perú, ¿no? Muy bien. Continuamos. Aquí. Este tema es súper importante. Me hace recordar, cada vez que leo lo que es clima institucional o clima laboral, que es lo mismo, me hace recordar mis primeros trabajos en una institución del sector público. Bien complicado, pero nada es imposible. Vamos a leer, vamos a aprender, vamos a disfrutar de todo lo que se dice, ¿no? ¿Qué cosa es el clima laboral? El clima laboral, ¿no? Según el autor Pintado, dice, sostiene que es un conjunto de emociones, sentimientos y actitudes que experimenta el trabajador en sus relaciones de trabajo. Determina la forma de cómo los trabajadores perciben su trabajo, su rendimiento, su productividad, su satisfacción y también su insatisfacción, etcétera, que lo podemos comprender mejor en la siguiente diapositiva. Aquí podemos deducir muchas cosas, ¿no? Eso es el clima laboral. Por ejemplo, acá tenemos, en una primera escena, se ve supuestamente un jefe de área, dice, ¿no? Eduardo, a mi oficina, con énfasis. Bueno, en primer lugar, no es forma de llamar, ¿no?, a un trabajador, porque la comunicación debe ser la adecuada, debe ser efectiva, y no de esa forma, ¿no? Así Eduardo haya hecho lo que haya hecho. Estaría escuchando música, tal vez, pero hay formas de llamar la atención. Por atrás, ¿no? Atrás se ríen sus compañeros, algunas miran de forma extrañada, una se ríe y el otro, ¡auch! ¿No? O cállate, o no digas nada, pero después están que se burlan de él. En fin, todo ese acontecimiento, todas esas situaciones, seguramente ahorita tú estarás pensando, tal vez, en algunos malos momentos que habrás pasado en determinado trabajo donde el clima laboral no era el óptimo, no era el adecuado, ¿sí? Y donde muchas veces no se respeta. En mis primeros trabajos he visto mucho de esto. Cuando tiernamente salí de mi primera profesión como maestra a los 20 años, wow, donde yo siempre he sido una mujer muy feliz y me encantaba enseñar, y sales y ves que no todos te miran con la misma cara que tú les pones, ¿no? O no todos quieren trabajar con el mismo ritmo que tú también lo haces. Es más, hay otros que ni siquiera quieren trabajar, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ser tolerantes. Ser tolerantes, trabajar mucho en lo que has ido a hacer, ¿no? No sé, si eres gafitero, hacer bien tu trabajo, si eres carpintero, hacer bien tu trabajo, si eres maestra, hacer bien tu trabajo, y olvidarse de esto, de los conflictos, de los chismes, de estas cosas que lo único que hace es malograr el ambiente, las relaciones de trabajo, y sobre todo cuando tú no estás acostumbrado a hacer de esa manera, puedes estresarte, puedes acabar mal emocionalmente y eso te conduce a enfermarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es el clima laboral? Es eso, es el conjunto de emociones, sentimientos, actitudes que experimenta el trabajador en sus relaciones de trabajo. Sí, he visto bastante de estos casos en sector público y también en algún sector privado también, ¿sí? ¿No? Porque hay mucho celo profesional y porque eres la nueva o el nuevo, ¿no? O porque tienes muchas habilidades y de repente todo lo comprendes o todo lo sabes, ¿no? Sí, ese es el clima laboral. ¿Y esto es importante para nuestra salud? Sí, de verdad. Si no hay un buen clima laboral, no hay un buen clima institucional, no hay una buena productividad del 100% de ese trabajador, se los aseguro. ¿Ok? Bien, y esto no queda ahí porque vamos a completar con más información. Las relaciones laborales en la actualidad. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo se ha cambiado? Las relaciones laborales, ¿no?, entre directivos y trabajadores han variado desde ver y observar lo que se hace, de control y supervisión de las tareas y funciones, a una dirección basada en objetivos y en la evaluación del rendimiento. Y aún más, hoy en día, ¿no? Con esta nueva normalidad, entre comillas, se ha cambiado mucho, ¿sí? Ya no vamos a percibir tal vez ese mal clima institucional, o que me están supervisando detrás mío si soy más rápido que el otro o no. En fin, ya no hay esa relación y ese ambiente tal vez dentro de determinada institución o empresa o compañía, pero ha cambiado porque ahora se está dando el teletrabajo o trabajo a distancia, pero igual se conservan las relaciones laborales, pero de otra manera. Muy bien, aquí está la nueva realidad. Protocolos de comunicación, protocolos de trabajo presencial y remoto. A ver, ¿por qué? ¿Se dan las dos? Sí. Sí. Hay un grupo, un sector de la población que sigue yendo a trabajar. ¿Por qué? Mayormente son obreros, son trabajos de oficio, o también ingenieros de obra que tienen que estar ahí detrás del personal porque tienen que trabajar con máquinas súper grandes. En fin, hay todavía protocolos, ¿no?, para este tipo de trabajo presencial, y hay otros, ¿no?, que en su mayoría están haciendo trabajo remoto. Pero, ¿cómo se puede evaluar esto? Bien, la distancia provocada por la tecnología genera la necesidad de reorientar la relación con los colaboradores, es decir, con los trabajadores. Ahora se va a tener que basar en la confianza mutua, ¿correcto? Es decir, la confianza, tú como trabajador que haces desde tu casa tienes que decir a tu jefe, ¿no?, ya sea por teléfono, ya sea por correo, decirle, mire, sí, el día de hoy he trabajado en esto, he solucionado estos problemas, he hablado con ciertos clientes, ¿sí? Pero tienes que ser honesto, honesta, porque
ese tipo de trabajo se basa en la confianza mutua, tanto del trabajador como del empleador, porque tampoco el empleador te va a decir, no me parece lo que has avanzado, así que quédate hasta las 10 de la noche, tampoco es así, ¿sí? Tampoco es así. Por eso, ahí se tiene que ver mucho la confianza, la flexibilidad. Por ejemplo, también, tu jefe no te está mirando, pero sin embargo, si eres madre familia, padre familia, tu nene se puso mal, tienes que llevarlo a la posta, o qué sé yo, sucede algo. Entonces vas, tú estás ahí, vas con tu esposa, vas solo, vas, o dejas previsto esto y lo solucionas. Y eso te lleva a usar un par de horas del horario de tu trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Honestamente, reponer esas 2 horas que te fuiste. Por eso, ¿hay flexibilidad? Sí, pero que vaya de la mano con la honestidad, ¿correcto? También se va a basar no solo en la confianza, en la flexibilidad, sino en la negociación y en protocolos de comunicación. Protocolos de comunicación que va a abordar el empleador, es decir, tu jefe contigo, ¿no? Perdón. Te va a decir, mira, ¿qué te parece si tenemos daily reuniones en la mañana y en la tarde? Entonces tú agarras y dices, bueno, pero lo que pasa es que en la mañana tengo que atender a mis hijos, ayudo en casa, ¿no? ¿Qué tal si solo hacemos una reunión en la tarde, pero ocupamos un poco más de tiempo? Es decir, si las reuniones son de media hora, en la tarde nos reunimos 1 hora. Y en 1 hora puedo yo decirle todo mi trabajo y lo que usted también desea, ¿no? Supervisar. Eso se llama negociar. Eso se llama buscar una comunicación efectiva y adecuada, ¿sí? Pero sí, todo esto se basa en la confianza. Y sobre todo esto, no lo dice tal vez en los libros, ni los dicen los grandes jefes, pero yo digo esto. Todo esto se llama respeto. Respeto a tu trabajo y respeto también a quien te da el trabajo. Entonces, si tú tienes respeto, ¿no? Que se basa también en la confianza, en la flexibilidad, mira, todo te va a ir bien, ¿no? Pero hay que hacerlo. Luego, tenemos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, a ver, si un trabajador terceriza, las órdenes deberían ser solo de una empresa que lo contrata, ¿correcto? Pero siempre en estas circunstancias de la pandemia habrá más comunicación de la empresa donde tú realizas el trabajo, ¿sí? Así las leyes digan una cosa, pero también tienes que escuchar a la otra parte, ¿no? Al otro jefe, digamos. Entonces, aquí, ¿qué se está aplicando? La flexibilidad. Porque tampoco vas a estar queriendo hacer conflictos, ¿no? De la nada, suficiente con lo que estamos viviendo. Ser flexibles, ser tolerantes y decirlo, ¿no? Y saber conducir mejor la comunicación entre empresas y no tener que presionar al trabajador, ¿correcto? Sino más bien tratar de no recargar sus funciones y si eso pasara, el trabajador también sabrá pedir, ¿no? Que le recompensen por, si es que, por sus horas extras de trabajo, ¿no? Tampoco hacer que el trabajador deba hacerles llegar su incomodidad, ¿no? Para que pueda trabajar mejor. Sin necesidad de llegar a eso, creo que las buenas relaciones y la buena comunicación hace que esto pueda mejorar. Muy bien. Aquí tenemos 3 figuras que a ustedes le van a decir mucho. Ansiedad y estrés en la pandemia. ¿Sucede esto? Pues sí, claro que sí. El elevado estrés provocado por la pandemia está generando ansiedad y depresión entre los trabajadores. La salud mental es una variable relegada que hoy es un elemento prioritario. Es algo que se debe evitar. Si bien es cierto, ¿no? En un principio se podía decir, wow, qué regio, voy a seguir trabajando en casa, ¿no?
Sí, pero también el ser humano necesita de ejercicio, necesita de cambios de ambiente, ¿no? Es cierto que no podemos salir, ir con los amigos, o un partidito de fútbol, o las chicas una reunión, ¿no? Y conversar hasta tarde. Ya no se puede, por lo que tenemos que evitar, ¿no? Contagiarnos. Actualmente inclusive hay gente que no está usando mascarilla, me parece irresponsable, ¿no? Todavía seguimos en esta pandemia y tenemos que cuidarnos. ¿Y qué pasa con los trabajadores que tienen que estar tantas horas, ¿no? Como les había dicho anteriormente, ¿no? Tienen que hacer momentos, espacios, por decir, cada hora dejar la pantalla, visualizar otros lugares, aunque sea por la ventana. Ese cambio, ya tus ojos están viendo otros colores, están haciendo otros movimientos, de tal manera de que eso ya te está despejando. Hacer un poco de ejercicio, ¿no? Para evitar tensiones en el cuello, en la espalda, la postura al sentarse, estiramientos, que estas cosas, ¿no? Te ayuden, digamos, a superar un poco este sedentarismo que tenemos cuando estamos trabajando frente a la cámara, ¿no? O frente, perdón, a la pantalla. Esas cosas sí se pueden evitar. Otra cosa que podemos hacer en tus ratos libres, conversa. Conversa, distráete, ¿no? Olvídate del trabajo, una película. Si tienes tus nenes chiquitos, tírate al suelo un rato, juega con él. Si tienes una caminadora en casa, ponte a correr ahí un buen rato, que se te haga el hábito de poder hacer también ejercicio. Eso ayuda muchísimo. Y otra cosa que también te ayuda, ese tipo de ejercicio, es a no engordar, ¿no? Y a evitar lo que está pasando en muchas personas, de tanto sedentarismo también sucede que se vuelven hasta estreñidas, ¿no? Y es porque no hay movimiento. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas y aprender a hacer un poquito de yoga, ejercicio de respiración, porque ayuda. Por ahí, no sé si han escuchado ustedes el mindfulness, entonces también te ayuda mucho, ¿no? Son ejercicios de concentración plena para que tú puedas sobrellevar este tipo de trabajo. La salud mental es lo más importante y el desarrollo de las personas están en juego. Tendremos un mayor nivel de desempleo, desigualdad, pobreza, deuda y frustración política, ¿sí? Lo que estamos pasando. Se otorgan licencias con goce de haber, ¿no? De carácter compensable o no remunerada, eso dependiendo de los casos. Los casos de los trabajadores cuyas labores son incompatibles con el trabajo remoto, entre otras disposiciones que se han presentado o que se han venido presentando desde que se inició la pandemia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la negociación colectiva? ¿No? ¿Qué nos dice mucho esta figura? El derecho colectivo, ¿no? El derecho colectivo del trabajo está sufriendo modificaciones, claro. La negociación colectiva con el panorama económico poco alentador y su éxito o fracaso dependerá de la transparencia con que se actúe. Nuevamente los directivos tienen la oportunidad de fijar un sólido terreno para el desarrollo del personal, contrario censo será otra oportunidad perdida. En realidad, el derecho colectivo de trabajo sí actualmente está sufriendo muchas modificaciones, ya no hay, por este tipo de trabajo, no hay esos espacios donde se pueda reunir, conversar, dialogar, querer tal vez pedir un bono especial, ¿no? Lo que se hacía antes, ¿no? Para poder, digamos, mejorar en lo que se refiere al salario o tal vez de bienestar para el trabajador. Pero sin embargo, aquí es importante la figura del directivo, pero un directivo
que se ponga en el lugar del trabajador, es decir, un directivo empático que pueda tener la oportunidad de llegar a ellos y él mismo proponer ciertos incentivos que pueda ayudar a todo su personal, ¿no? Hoy más que nunca se necesita eso. Muy bien. Hemos hablado bastante de lo que son las relaciones laborales, súper importante. Y también vamos a ver este tema, que no porque lo veamos ¿no? después de relación laboral sea menos importante, no, para nada. Está muy ligado. ¿Qué son los recursos humanos? ¿Qué está pasando con los recursos humanos? Vamos a ver todo eso. Los recursos humanos en un mundo en que nos estamos acostumbrando a cómo es la vida con el COVID-19, las empresas pueden sacar provecho de comprender mejor quiénes son realmente sus audiencias. Es decir, qué propuestas de valor se tienen a la vista, los hallazgos de los datos y los riesgos continuos para la salud pública. Reimpulsa las propuestas de riesgo-valor. Las empresas que tengan una reputación de tener ubicaciones más seguras serán recompensadas por clientes reacios, ¿no? al riesgo. Hay que tener en cuenta que la eficacia de las posibles intervenciones, ¿no? Pasará según el tipo de ubicación de la empresa. Es decir, lo que estamos viendo en la pandemia, ¿no? A raíz de que no podíamos salir, vemos sobre todo los hipermercados donde podemos comprar de todo y con seguridad porque vemos que tienen limpieza, siguen los protocolos. Entonces, como tenemos que ver la parte de no arriesgarnos a contagiarnos, entonces prácticamente estas empresas se han despuntado, ¿no? A ellos no les ha afectado, al contrario. Necesitaban hasta más personal para trabajar. ¿Y por qué? Porque también ven, ¿no? Los clientes, es decir, nosotros, los que compramos, vemos que esa empresa esté en un buen lugar, que alrededor esté todo limpio, ¿no? Y de alguna forma nos hemos vuelto, pues, clientes exclusivos de esos lugares, ¿no? Ahora, el COVID-19 genera emociones intensas. Los clientes se ven obligados a quedarse en casa. Las empresas necesitan complacer a sus clientes y brindarles apoyo emocional. Deben ser más proactivos y cooperativos. Proporcionar una revisión honesta del producto específico que busca el cliente. La tecnología ayuda para mostrar el apoyo cuando lo necesiten los clientes. Esto se ve mucho, ¿no? Durante esta pandemia, ¿quién no ha comprado online? ¿No? Hasta has hecho tu mercado y has pedido que por favor te lo traigan, todo por delivery, ¿no? Y lo has pagado online, o vienen y pagan y ahí tienen varias formas de hacerlo, ¿no? De diversas aplicaciones que han salido de diferentes bancos y que puedes pagar al momento, ¿sí? Eso es algo que ha cambiado totalmente. Luego tenemos, ¿qué tendencia tienen los recursos humanos? Los recursos humanos, la prioridad de la organización de los recursos humanos debe ser la seguridad y el bienestar de su fuerza laboral. Los empleados no pueden concentrarse en las responsabilidades laborales cuando su bienestar y el de su familia están en peligro. Eso es cierto. ¿Quién puede estar tranquilo o concentrarse en el trabajo, ¿no? Si sabes que tu familia está en peligro. Eso es complicadísimo. Tiene la oportunidad de intervenir en forma interdisciplinaria, asumiendo competencia de actitud al cambio.
Flexibilidad, asumir riesgos e innovación constante. Reitero, si esto no se hace, seguiremos en los procesos de bajo impacto y nulo aporte al retorno de la inversión. Nuestras herramientas son los estados financieros. ¿Qué está haciendo marketing? Estamos inmersos en la tecnología, dominamos los sistemas de gestión empresarial, etc. En toda empresa se sabe que lo más importante es el capital humano. Por esta razón, las áreas de recursos humanos están asumiendo roles protagónicos en la implementación de estrategias de los negocios. Porque el desarrollo del talento se ha convertido en el elemento principal en la búsqueda de las ventajas competitivas entre las empresas. Tenemos también la estructura del sistema. En la estructura, por lo general, se hablan de dos enfoques, el hard y el soft. En el hard vemos las compensaciones y categorización, y en el soft, el desarrollo del talento. En realidad, pueden ser varias las formas de estructurar el área de recursos humanos. Sin embargo, esta organización debe ser dimensionada y enfocada en base a la estrategia del negocio y sus necesidades. Por eso, en la actualidad, las carreras y especializaciones en recursos humanos cobran mucho sentido. ¿Cuál es el nuevo rol de recursos humanos en la nueva normalidad? Muy bien. Una de las principales preocupaciones de los departamentos de recursos humanos es la alta rotación del personal. Solo la mitad de las compañías en el Perú logra retener a sus colaboradores, y esto se reveló en una encuesta de tendencias de retención de talento en el 2014, elaborado por la consultora PwC. Esto pese a que el 91% de las empresas trabaja por reducir su movimiento de personal a menos del 10%. La rotación del personal tiene que ver con mejoras en su potencial de desarrollo, nivel remunerativo, clima laboral en el que desempeña y la relación con sus superiores. Pero ante esta tendencia, ante esa encuesta del 2014 de cómo se daba esto, el nuevo rol de recursos humanos en esta nueva normalidad, ¿cómo se da? La pandemia ha puesto contra las cuerdas al área de recursos humanos, cuya gestión de las crisis ha estado marcada por la transición al home office, la comunicación interna y la afectación de los salarios. La llegada del COVID-19 marcó un hito en la historia de la humanidad y un impacto sin precedentes en áreas de recursos humanos. La administración de la nómina, la gestión de relaciones laborales, la comunicación interna y el desarrollo y atracción de talento pasaron a segundo plano ante la gravedad de esta crisis. La primera prueba de fuego fue la decisión de cómo y cuándo enviar a los empleados a sus casas, dada la alta probabilidad de contagio y las inconsistencias en las regulaciones estatales. Las empresas con sedes en otros países donde el virus ya había causado impacto tuvieron guías mucho más claras y equipos dedicados a ayudar en la ejecución de medidas preventivas. Pero eso no pasó acá en Perú. Para empresas pequeñas y locales la decisión fue más difícil y tomó más tiempo, no solo por la falta de preparación, sino también por el potencial efecto devastador sobre sus finanzas. Preocupados de seguir brindando servicios, restaurantes, hoteles y compañías de aviación trataron de resistir lo máximo posible antes de cerrar sus operaciones. En muchos casos, la imposibilidad de trabajar en casa
detonó despidos intempestivos. Esa es la realidad. El trabajo remoto suena sencillo cuando es temporal o específico para algunos roles, pero es mucho más complejo cuando es generalizado y se deben establecer políticas básicas de trabajo y garantizar condiciones mínimas para que los empleados puedan continuar con sus funciones. Temas como la seguridad de los sistemas, los canales de comunicación, los puntos centrales de control y los planes de reemplazo y sucesión estuvieron a la orden del día. No todos pudieron irse a casa. Hubo actividades críticas y sectores como el de salud que tuvieron que redefinir sus políticas de protección sanitaria, ¿no? Ellos son los que realmente, de caras a esta coyuntura preocupante, ¿no?, de la emergencia sanitaria, son los que han puesto el hombro día a día y lo siguen haciendo todo el equipo de salud, ¿no? Mis respetos a cada una de estas personas. Es increíble. Muy bien. Trabajar desde casa era una realidad nueva y desconocida que, aunada a la complejidad de las familias con niños en edad escolar, desencadenó en tensión y desbalance en muchos hogares, un tema más que terminó en los escritorios de recursos humanos. Si bien la empresa no era responsable de la crisis, sí debía garantizar la productividad de los equipos. Recursos Humanos, en conjunto con las líneas de negocio, armó planes de comunicación constante con los colaboradores que incluyeron webinars, emails frecuentes y reuniones virtuales entre equipos para asegurar que todos tuvieran información certera sobre el virus, así como herramientas y estrategias para lidiar con el trabajo en casa. Y no menos importante, para crear ambientes de esparcimiento que compensen la cercanía con compañeros y amigos que seguramente atraviesan por situaciones similares. Esto se ha dado desde un inicio en el sector privado y se sigue dando. Ojo, se sigue dando. Pero ¿qué pasa con los recursos humanos en el sector público? Todo lo que hemos hablado del sector privado, ¿no?, y de cómo se da, digamos, el enfoque de recursos humanos frente a sus colaboradores y a todo lo que han hecho, ¿no? Y por todo lo que, digamos, siguen trabajando. Pero otra cosa totalmente diferente, ¿no?, el otro lado, es el sector público, el Estado. Los recursos humanos en el sector público. El presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, llamado, ¿no?, de forma abreviada Servir, Juan José Martínez, exhortó desde el 2020 a todas las entidades públicas de los distintos niveles, ya sea nacional, regional o local, a organizarse y privilegiar el trabajo remoto de sus trabajadores, mientras dure la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del coronavirus COVID-19, que sigue. No es que ya se terminó. Quiere decir que esta emergencia sanitaria todavía continúa. ¿Ok? Servir explicó que esta modalidad de trabajo garantiza el interés de la ciudadanía al evitar que haya concentración de personas en la calle y los consiguientes contagios. También asegura la salud de los trabajadores y sus familias. Finalmente, avala que las instituciones públicas sigan funcionando y atendiendo al público. Algunos inclusive hacen trámites a modo virtual, pero hay personas, hay instituciones que atienden, ¿no?, de forma presencial. Muy bien. Afirmó que si no fuera posible el trabajo remoto por las diferencias de capacidades en las entidades, entonces se debe determinar cuántos trabajadores van a realizar labor remota y cuántos lo harán en forma presencial, ¿no? Y en estos casos tienen que tomar todas las previsiones dispuestas
por el Ministerio de Salud para el trabajo en oficina y el distanciamiento obligatorio entre las personas. Y esta es la preocupación. Los trabajadores que siguen haciendo el trabajo presencial, es decir, que van todos los días en diferentes movilidades in situ al de trabajo y que deben mantener estos protocolos de seguridad, ¿no? Y evitar el contagio. Pero es complicado. Yo la vez pasada salí, estaba en auto y miraba a las 6 de la tarde cómo hacían cola para subir al tren. Estaban recién por subir y ahí no existía el distanciamiento. Estaban uno tras de otro por querer embarcarse y llegar a casa. ¿No? En su mayoría eran jóvenes. Sí, es preocupante esta situación, pero lo único que yo les pido es cuídense, ¿no? Cuídense con la mascarilla, como vemos en la figura. Tienen también otra protección, ¿no? De acrílica, que también se pone, que cubren todo el rostro y es transparente, que también me parece importante para, ¿no? Tapar todo, toda la cara, los ojos, la boca, todo. Es la única forma que pueden hacer ahora, cuidarse. Servir, esta institución advirtió que aquellos trabajadores que reanuden sus labores en forma presencial no deben trasladarse en horas punta del transporte público para evitar las aglomeraciones. Eso es bien complicado. Recordó que en Perú hay 1.400.000 trabajadores y de esa cifra más de 600.000 se dedican a labores administrativas. Que esa cantidad vaya de nuevo por el transporte público generaría gran impacto y por eso se plantean horarios diferenciados. Sí hay algunas entidades bancarias, hasta donde yo sé, que entran un poco más tarde, ¿no? Mucho más tarde que otros trabajadores. El funcionario manifestó que muchos servicios públicos que antes se presentaban de forma presencial ahora se brinda en línea y muchos pedidos de información y trámites ahora se hacen a través de Internet, ¿no? Puso como ejemplo la mesa de partes virtuales que diversas entidades han puesto en funcionamiento y evitan el contacto entre las personas. Sí, sí, yo también llamé en 2 oportunidades, ¿no? Parte del Poder Judicial, el CAL, el Colegio de Abogados de Lima, y también a la SUNEDU, y solo atendían de forma virtual, ¿no? Es cierto que la situación de esta nueva normalidad es complicada para todos, pero tampoco se puede dejar de lado los derechos ya adquiridos por los trabajadores y sobre todo si son derechos fundamentales a los que son irrenunciables, tal como protege la Constitución en estos casos. Esto se dice en los casos de los despidos arbitrarios, ¿no? Que cada uno de estos casos hay que verlos, analizarlos de manera detallada. Muchas instituciones públicas como parte del Poder Judicial, audiencias virtuales que se dan en lo que es el ámbito laboral, etcétera, son los grandes cambios en esta nueva normalidad. En este 2021 se sigue con los trabajos a distancia, los trabajadores de contrato determinado, contrato indeterminado y locación de servicios, ¿no? Conclusión, cuidar nuestra salud es lo primero. Lo primero que se debe hacer es cuidar la salud. Si trabajas presencial, mantener el protocolo de distanciamiento y la mascarilla protectora, estar en ambientes ventilados y deben todos los de su alrededor estar en las mismas condiciones. Cuidarse mucho. Pongo un ejemplo breve. Todos seguro escucharon la muerte de Armando Manzanero. Su hijo se quejó, denunció, porque a él lo invitaron a una inauguración de un museo donde solo asistieron 30 personas. Él, ya con su edad, ¿no? Bastante preocupante, pero él se cuidó, fue con su mascarilla, todo el mundo quería abrazarlo. ¿Y qué sucede? Que esas 30 personas que asistieron, ninguno tenía mascarilla. Todo el museo estaba cerrado, pues no había ventilación,
no estaban con mascarillas, seguramente por querer tomarse fotos, ¿no? Por verse bien en las cámaras, pero no pensaron en Armando Manzanero. Él estaba con mascarilla, pero su hijo dijo, me dio mucha pena saber que mi padre estuvo, ¿no?, desprotegido porque todas estas personas querían abrazarlo, todos se acercaron. Si tú te proteges y el resto no, es por gusto. Todos tienen que protegerse y todos tienen que ser responsables. ¿Correcto? Muy bien. Parecía un tema, ¿no? Nada interesante, pero sí, tiene mucho interés, mucha importancia. Los funcionarios del sector público informan sobre el trabajo en esta nueva normalidad, ya saben, el Ministerio de Trabajo, conjuntamente también con las autoridades de servicio civil, ¿no? Y todos del gobierno, aunados a una sola idea, a seguir cuidándonos, a seguir trabajando y de la manera remota que es la más adecuada. Y los que sí o sí tienen que hacer trabajo presencial, cuidarse mucho. Muy bien, buenas tardes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, y si en caso hacen preguntas, me las dejan escritas y en cualquier momento yo les responderé. A ver, buenas tardes, acabo de unir, me dice Carlos. Hola Carlos Galicio. Bueno, no tienen ninguna pregunta. Bueno, Carlos, si te has reunido recién, entonces puedes ver con tranquilidad todas las diapositivas y si tienen alguna pregunta me la dejan por escrito, ¿sí? Todos estos temas siempre son de mucha importancia. Uno, porque son temas actuales, son temas del ámbito laboral y son cosas que tú tienes que aprender o tenerlas en cuenta cuando realices tu trabajo o cuando tengas alguna queja tal vez, ¿no? Alguna duda, ¿no? Puedas hacer las preguntas. Les voy a dejar mis datos igual, ¿no? Ustedes van a ver. A ver. Muchas gracias por la atención. Aquí tienen mis datos, que tengan un buen año 2021, siempre decretándolo de forma positiva. Y ahí tienen mis datos. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy para servirles. Muy buenas tardes. Cierra.